Situado en la cima del monte Ezcaba, a las afueras de Pamplona, su construcción a finales del siglo XIX tuvo la finalidad de defender la zona. No obstante, nunca se llegó a utilizar para tal fin, sino como cárcel militar, cuyo máximo apogeo tuvo lugar durante la Guerra Civil Española y posterior a esta. Protagonizó la fuga más masiva de la época, con 795 presos fugados en una sola vez. La llamada fuga del fuerte de San Cristóbal o fuga de Ezcaba tuvo lugar el 22 de mayo de 1938, cuando 795 prisioneros huyeron a la desbandada del fuerte de San Cristóbal, penal militar ubicado en el monte Ezcaba. La fuga fue planeada minuciosamente por los presos que estaban en los pabellones más duros y que sufrían peores condiciones de salubridad y alimentación. El plan de fuga fue ideado y estructurado en esperanto, para favorecer así la comunicación entre los presos en un idioma que era desconocido por los guardias. 4 de los organizadores, Joan Alzuaz, Leopoldo Picó, Fernando Garrofé y Julián Ortega, lo hablaban. En aquella época, las organizaciones sindicales anarquistas tenían el esperanto como lengua franca, y el esperanto acabó siendo una herramienta clave en el motín. Esta fuga ha sido considerada una de las evasiones carcelarias más importantes de la historia, no solo por el número de personas que huyeron, sino también por sus sangrientas consecuencias. En 1938, el fuerte de San Cristóbal tenía 2.487 prisioneros, la mayoría de los cuales eran sindicalistas y republicanos. La situación en prisión era muy grave. Las palizas, el hambre extrema y la humedad formaban parte de la rutina diaria, y las enfermedades y los piojos lo infestaban todo. En consecuencia, desde el 1 de enero de 1937 hasta el cierre de la cárcel, el 8 de julio de 1945, murieron en su interior 305 presos. El día de la fuga, los amotinados, un grupo de entre 30 y 50 presos, perfectamente organizados y casi todos ellos esperantistas, se lanzaron sobre los oficiales y los redujeron por sorpresa, cuando a la hora de cenar supervisaban la entrega de la comida, poco más que agua y patatas. Enseguida, todos los militares de la guarnición se rindieron. Sin embargo, un soldado que opuso resistencia murió como consecuencia de un golpe con una barra. En cuestión de minutos, los prisioneros tomaron el fuerte, levantaron los parabols de las celdas y los pabellones e invitaron a todo el mundo a salir. Un soldado que volvía de Pamplona se dio cuenta de la situación y bajó a la ciudad para hacer sonar la alarma. Además, el falangista Ángel Alcázar de Velasco, encarcelado tras los sucesos de abril de 1937 en Salamanca, también bajó el monte con intención de avisar. Cuando varios camiones militares con grandes reflectantes llegaron al puente, algunos prisioneros abandonaron sus planes de escapar. De los 2.487 reclusos que pasaron el recuento el día 22 a las 8 de la mañana, solo se contabilizaron 1.692 a las 2:30 del día siguiente. Es decir, acabaron huyendo 795 prisioneros. Eso sí, sin tener plan elaborado, mal vestidos, sin comida y sin armas. Los mandos del ejército organizaron inmediatamente la persecución de los fugados, una mayoría de los cuales fueron capturados o asesinados sin apenas resistencia. Finalmente, de los 795 presos, 586 fueron detenidos, 206 murieron, de los cuales 187 fueron identificados y 19 sin identificar, y solo 3 consiguieron llegar a Francia,
cuya identidad está documentada: Valentín Lorenzo, José Marinero y Jovino Fernández. El último en ser atrapado fue Amador Rodríguez, capturado el 14 de agosto, 3 meses después de la fuga, el cual pudo sobrevivir escondido en una cueva y comiendo caracoles, ranas y hierbas, por lo que los compañeros le llamaron cariñosamente Tarzán. De las personas que se capturaron, 17 reclusos fueron juzgados como promotores de la fuga. Uno de ellos fue internado en el manicomio de Pamplona y 14 fueron condenados a muerte y fusilados públicamente en la Vuelta del Castillo, detrás de la ciudadela de Pamplona, el 8 de septiembre de ese mismo año. Todos los demás capturados fueron condenados a 17 años más de prisión, a sumar a las penas ya impuestas. Alfonso de Rojas, director de la prisión, fue destituido del cargo. Es fundamental entender este turbulento pasado para, hoy día, entender por qué son tantos los testigos y testimonios de fenómenos paranormales en el interior de sus muros. El equipo de investigación de Navarra Paranormal es un grupo de personas que trabaja para mostrar los lugares de Navarra con una historia de fenomenología paranormal. Este grupo cuenta con una gran cantidad de evidencias documentadas captadas en el fuerte de San Cristóbal. En una entrevista a Diario de Noticias Navarra, el grupo declaró lo siguiente: en el fuerte hemos tenido contacto con varios espíritus. Por ejemplo, una mujer que se llama Gloria y un militar de aquí, al que le preguntamos si era preso, y nos contestó na. Como pensábamos que era guardia, y yo tengo un familiar militar, le enseñó un tatuaje que tengo en el brazo, y entonces se acercó y nos dijo que no se podía ir del fuerte, porque ahí estaba su tumba. Confesaba Sonia Isabel, la directora del grupo. Las experiencias extrañas no cesaron. A mí, un preso me habló en euskera, y también hablamos con otro, a través del Spirit Box, que nos decía que estaba pasando mucha hambre y que estaba encarcelado a la intemperie, apuntó el director del grupo. Una grabadora del grupo fue colocada en uno de los túneles del fuerte, mientras una cámara de Full Spectrum grababa a la par. El grupo pudo captar la silueta completa de lo que parecía una mujer. Según cuentan, estaba hablando cuando de repente fue callada por una voz bestial. Bajo los pies de la mujer había una especie de calaveras, añadió Miquel. No obstante, hubo 2 experiencias que marcaron especialmente al grupo. Una vez estábamos haciendo una psicofonía dentro del fuerte y con la Full Spectrum. En la foto vimos como una estela venía hacia nosotros, y en la siguiente foto un tío con ojos rojos, sentado con una pierna encogida y la otra estirada. Cuando le preguntamos ¿quién eres?, nos contestó Diablo, recordó Sonia Isabel. Esto está corroborado por un músico que tiene el oído muy desarrollado, argumentó Miquel Lafuente. Durante una semana de experiencia, el protagonista fue Miquel. Estábamos haciendo una investigación cuando de repente me empezó a doler mucho la pierna, en una lesión antigua. No mentía en el vídeo, se me aceleró la respiración y casi no podía tenerme en pie. Poco después, paró el dolor, me volví hacia mi pareja y le dije con un tono de voz muy agudo, recordó. Estos son algunos de los testimonios que Internet expone sobre el abrupto pasado del fuerte de San Cristóbal, y no es para menos. Muchos presos de San Cristóbal no sobrevivieron a su encarcelamiento. Un número importante de presos gubernativos, tras ser puestos en libertad, eran asesinados por grupos paramilitares previamente informados que les esperaban a la salida. En un primer momento, los presos que fallecían eran enterrados en los cementerios de las localidades cercanas. Cuando estos lugares llegaron al límite de su capacidad, las autoridades militares decidieron crear un cementerio en las proximidades del fuerte, el cementerio de las Botellas. Es por tanto que el dolor está muy presente entre sus muros,
como también fuera. Los familiares de presos que eran de otras comunidades venían andando desde Pamplona hasta el fuerte. Ahora hay carreteras y el acceso es más fácil, pero en aquella época era un lugar muy inhóspito. Hacía mucho frío, las condiciones del penal eran terribles para las personas que estaban allí. No tenían cama y dormían en el suelo. En los muros de piedra se filtraba el agua y tenían que dormir sobre el agua. La mayoría de los que murieron lo hicieron por el hambre, las enfermedades, por unas condiciones en definitiva, de vida de un lugar que nunca debió ejercer como penal. Actualmente el acceso no está permitido, aunque algunas personas consiguen entrar siempre bajo su responsabilidad debido a que existen muchos huecos en el perímetro. Durante los últimos años, diferentes grupos de investigación han afirmado que entre sus muros ocurren fenómenos paranormales, tesis que han generado cierta polémica, debido a que otros compañeros afirman todo lo contrario. No obstante, el lugar es un enclave imponente, tanto por dentro como por fuera.